Leemos algunos versículos de la oración del Señor. Juan capítulo 17, versículo 6. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Juan capítulo 17, 14. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y Juan capítulo 17, versículo 17, hazlos santo con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Esto te escribo. ¿Quién lo escribe? El apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Qué es la qué? Que es la iglesia. ¿De quién? Del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indestructiblemente grande en el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿De quién nos habla? De su Hijo Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando leemos en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16, vemos una enseñanza, vemos una introducción, un consejo que el apóstol Pablo hace a Timoteo. Y él le dice, que le aconseja, le habla ¿de quién? Del comportamiento con la familia de Dios, o sea, con la iglesia, con los hijos de Dios. Está haciendo referencia, él lo dice, con mi familia. Jesús predicaba en la sinagoga y se le acercaron y le dijeron, afuera está ¿quién? Tu madre y tus hermanos. Y él respondió, ¿qué dijo? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y todo aquel que hace la voluntad de mi Padre hace parte de la familia de Dios. No todo o a todo el mundo usted le debe llamar hermano. Columna, baluarte fundamentada en la verdad, fundamentada en su palabra, en sus enseñanzas. Columna, podemos ver el templo que requiere de varias columnas para soporte de su estructura. Simbológicamente, en la Biblia, columna representa la gloria de Dios. Dice que el pueblo de Israel, cuando Dios descendió ahí en Levíticos, en el tabernáculo, descendió como ¿qué? Como columna. Y que Él era columna de fuego en la noche y columna de nube en la mañana. Moisés iba al tabernáculo, la columna descendía, fundamentada en la verdad. Significa construir la vida sobre la base de las verdades reveladas por Dios a través de la palabra escrita. Implica vivir conforme a la voluntad de Dios, buscando la verdad en todas las áreas de la vida, rechazando la mentira, rechazando todo lo que no es de agrado a Dios. Solamente enfocado en su verdad, solamente enfocado
en todo lo bueno para agradar a Dios. Debemos preservar la verdad, pero no solamente debemos preservarla, sino que debemos vivirla. Debemos vivir en su verdad. Mateo capítulo 5, versículo 13 dice que nosotros somos ¿qué? La sal de la tierra. Ahora, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve para preservar. Ustedes pueden ver cuando se hacen tambores, se utiliza cueros de vaca, cueros de animales. Esto tiene un proceso. ¿Cuál es el proceso? Cuando se le da muerte al animal, se le quita el cuero y el cuero se le echa ¿qué? Sal. ¿Para qué? Para conservarlo, para preservarlo. Por eso nosotros somos la sal de la tierra, para preservar su verdad en este mundo a través de su palabra. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Se valdrá de todas las clases de mentiras malignas para engañar a los que van rumbos ¿a dónde? A la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Y aquí nos está hablando de un destino que tienen aquellos que se niegan a aceptar su verdad. Todo aquel que se niega a aceptar su palabra, sus escrituras, su verdad, a Cristo. ¿Cuál es? Diga conmigo, la destrucción. Dice que se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Jesús no lo detuvo la muerte porque no hubo pecado en él. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres como seres humanos, hechos de qué? De carne y de sangre. El Hijo también se hizo ¿qué? Carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder ¿sobre qué? Sobre la muerte. En Números capítulo 6 versículo 14 dice: y ofrecer su sacrificio al Señor, un cordero de 1 año sin defecto como ofrenda quemada, una cordera de 1 año sin defecto como ofrenda, ¿por qué? Por el pecado. Un carnero sin defecto como ofrenda de paz. Pero se necesitaba uno, o había uno, o sea, lo que nos está mostrando de esos sacrificios, promesa que venía o que había de acontecer a través del Cordero de Dios. El que estaría en la cruz, que iba a ser sacrificado, muerto por nuestros pecados. Ahora, en Jesús no había ¿qué? Pecado. Era santo. En él no había pecado, pero pasa algo, que cuando está en la cruz, él recibe nuestro ¿qué? Nuestro pecado está en Jesús. Él paga la muerte a través del pecado que había nosotros, que él no pecó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús muere, el pecado paga la muerte. Pero Jesús no había pecado. En Jesús no había pecado. Jesús, pecado. Jesús, pecado. ¿Me entiende? Él no tenía, y en él no había pecado. El Santo de Israel. Santidad. No se le halló pecado. Por eso resucitó. Cuando usted va o está en una audiencia, en la audiencia, ¿quiénes están? Está el abogado, está el fiscal y está el juez. En la audiencia se comienza a buscar, porque nadie es culpable hasta que no se le haya demostrado lo contrario. Entonces comienza el fiscal, comienza el abogado
a decir él es inocente por esto, y el fiscal él es culpable por esto. Pero quien da el dictamen de la audiencia como tal es el juez. ¿Me entiende? Entonces, cuando hay culpabilidad, ¿el qué pasa? Se va preso. Pero cuando no se le haya culpabilidad, ¿qué pasa? Lo absuelven. Jesús era santo y es santo. El único que estuvo en este mundo pecaminoso, pero no cometió pecado. Fue absuelto del pecado. No se le halló. No se le halló pecado. Mateo capítulo 16, versículo 19, versículo 13 al 19. Y cuando Jesús llegó a la región, Cesarea, de Filipo, les preguntó a quién, a sus discípulos. Y escuche esto. ¿Qué le pregunta Jesús a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías, o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y miren lo que le dijo a Jesús. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa ¿cómo? Roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré, escucha esto, y te daré ¿qué? La llave del reino de los cielos. Todo lo que prohíbas en la tierra será ¿qué? Prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido ¿a dónde? En el cielo. Primero, Jesús le pregunta a sus discípulos, pero Simón Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. O sea, tú eres la reencarnación de Dios en esta tierra. Reconoció, hubo en él revelación quién era Jesús. Cuando usted lee Mateo capítulo 16, pero ahí en el versículo 18, y los católicos creen que Pedro es el primer papa, pero la verdad es que a través de este texto Jesús confía a Pedro la responsabilidad de ser la base y el fundamento visible de la iglesia, la roca donde Jesús edificaría su iglesia. La versión de la Biblia griega, Pedro, se traduce como pequeña piedra, y la piedra donde se edificaría la iglesia se traduce diferente a lo que enseña Mateo capítulo 16, 18 según católicos. Se refiere a la fe de Pedro en Cristo, no como una figura de autoridad en la iglesia. El mensaje de Jesús es la verdadera autoridad que viene de su Padre, que viene de Dios, y que los líderes deben servir y no ser servidos. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino ¿a qué? ¿A qué? No a ser servido. Y representa la mayor autoridad. Él es la piedra angular. En Efesios capítulo 4, versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, y los pastores y los maestros. Y algunos constituyó. ¿Quién los constituyó? Jesús. Jesús dice de que y algunos los constituyó apóstoles. Algunos los constituyó como maestros. Algunos los constituyó como profetas. Algunos los constituyó como pastores. Algunos los constituyó como evangelistas. 5 ministerios. O sea, se le dio dones para ejercer un llamado. Un papa como autoridad suprema, con poderes exclusivos, contradice este mensaje. Roma, ¿está quién? Papa. ¿Quién está en la punta? El Papa es la máxima autoridad, ¿cierto?
máxima autoridad. Después sigue un ¿qué? Un credo. Y después de ese credo, ¿qué sigue? Ya lo último, los feligreses. Y nosotros debemos salir de Roma, porque hay algunos que están en Roma todavía. La máxima autoridad, la piedra angular, es Cristo Jesús, el cual vino a servir y no a ser servido. Hoy en día, ¿qué vemos en la iglesia cristiana? La máxima autoridad, ¿cuál es? Un apóstol. Le voy a poner el ejemplo enseguida. Vemos un apóstol, vemos al Papa. Después, ¿qué vemos? Los pastores, el credo. Y por último, ¿qué vemos? Los feligreses. O sea, la iglesia les dio dones. Jesús lo primero que hizo en la Santa Cena fue quitarse para lavarle los pies a sus discípulos. ¿Está entendiendo, hermano? Ellos tienen un llamado, sí, claro. Y ahí está, los constituyó apóstoles. Jesús es el cuerpo. Nosotros somos los miembros. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, vemos que los miembros, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, cumplen un requisito. Pero la máxima autoridad es Cristo. En ello les enseña, les instruye a los profetas, a los maestros, a los apóstoles, pero nadie es más que otro. Hoy en día se le rinde mucha pleitesía a un apóstol, pero la iglesia tiene una gran responsabilidad. Pero hoy en día al revés. Para tomar una decisión yo tengo que ir ¿dónde? Donde un apóstol. Para yo poder tomar una decisión, yo tengo que orar. Y tengo que ir a la máxima autoridad, que es Cristo. La única autoridad es Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 19. Y te daré las llaves del reino. ¿A quién le está diciendo? A Simón, a Pedro. Todo lo que prohíbas en la tierra será ¿qué? Prohibido. Todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que atares en el cielo será atado en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. En este versículo Jesús promete a Pedro las llaves de los cielos, que significa la autoridad para tomar decisiones en la tierra como en el cielo. Esta promesa implica el poder de atar y desatar, es decir, prohibir o permitir ciertas acciones o situaciones, y que esas acciones sean válidas en el mundo espiritual, como la inclusión o la exclusión de personas. ¿En dónde? En la iglesia. A nosotros se nos habló de la guerra espiritual, ¿cierto? Y usted comienza y comenzamos a ver, yo lo hacía. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra será atado en los cielos. Ahora en el nombre de Jesús atamos, encadenamos, amordazamos, enviamos a los prisiones eternas, hermano, encadenando hasta el mismo diablo. Por lo que se nos había enseñado de este versículo. Pero cuando usted lee, escudriña, usted comienza a ver lo que o a qué se refiere este capítulo o versículo. Y está hablando de la disciplina eclesial. La palabra de hoy es ¿para quién? Para la iglesia. Y Dios nos está hablando a la iglesia. Traducción judía: atar y desatar. Atar significa prohibir algo, y desatar, permitir algo. Mateo capítulo 18, versículo 18, ¿qué dice? Mateo 18, 18, y les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en los cielos, hermano. Esta es la concordancia ¿de qué? De Mateo 16, 19. Usted lleva la concordancia en Mateo 18, 18. Y en el título, yo quiero que usted lea el título de su Biblia. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 13 comienza así. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. El apóstol Pablo está hablando ¿a quién? A la iglesia de Corinto. Hay una inmoralidad sexual
entre un hijo y su madrastra, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado. ¿Con quién? Con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre. ¿De dónde? De la iglesia. El apóstol Pablo le está diciendo, se olvidaron de lo que él había dicho en Mateo 18, que es la disciplina eclesial. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. No dice deben convocar o decirle al apóstol, no, deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en el Espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a quién. Cuando usted comete pecado, usted pueda que se acerque, y si no se acerca, el Señor lo muestra y hablamos con usted. Órale al Señor, pídele perdón, confiesa tu pecado, apártate de él, y está la misericordia de Dios. Y entramos en un proceso de restauración, que eso lo hace Cristo, no nosotros. Si nuevamente viene o se le es hallado como a este hombre en pecado, ¿qué tengo que hacer yo? Convocar. No al apóstol. ¿A quién tengo que convocar? En una reunión delante de 2 testigos. 2 testigos. Y si con esos 2 testigos no entiende y sigue, y si tengo que convocar a toda la iglesia y decir lo que está pasando. ¿Y qué debo hacerlo? Escuche, y es fuerte, hermano, pero tenemos que hacerlo, y si usted no lo hace, hay condenación para usted. Debo expulsarlo y dárselo a quién? A Satanás. Yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsarlo a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de la perversidad y la maldad sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Como les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan ¿a qué? Al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sensual, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Unos tendrían que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir, o sea, él no quiso decir que con los que nosotros vemos allá afuera, con el alcohólico, con el drogadicto, con la prostituta, no, él está hablando ¿a quién? A la iglesia, lo que está dentro. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así entrega el pecado sensual, o es avaro, rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar. ¿Es responsabilidad de quién? Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en ¿qué? En pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Pablo habla a la iglesia de Corintios en este capítulo y trata el caso, como les dije, de un hijo de su padre que está en acto sexual con su madrastra. Dentro de la comunidad cristiana, la iglesia no había tomado medidas de corregirlo, no habían hecho lo que se le había instruido. Si yo no lo hago, hay una gran responsabilidad. O sea, primero, hay una gran responsabilidad en mí,
Y si yo no lo hago, eso acarrea delante del Señor condenación para mí. Antes de que llegue eso está la misericordia de Dios. Tiene misericordia para que usted venga y se acerque una. No es que ahora no voy a esperar la tercera y ahí sí vean. No, hermano. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Y tengamos mucho cuidado, hermano. Y yo he visto personas que se han apartado, que han dejado el camino. Inclusive la persona cuando se aleja del Señor es porque nunca, en verdad nunca aceptó a Cristo en su corazón. Y se van, hermanos. Y ya usted quizá ha escuchado muchos casos donde personas que se han ido y lastimosamente han partido por X y motivo. ¿No? ¿Qué nos demanda Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24? A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que le era necesario que fuera, ¿a dónde? A Jerusalén. Y que sufriría. Escuche esto. Le era necesario ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Pero qué iba a hacer? Que iba a sufrir. Jesús dice que era necesario ir a Jerusalén y que en Jerusalén iba ¿a qué? A sufrir. El Evangelio, seguir a Cristo, nos demanda sufrir. Y que sufriría mucho cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían. Pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte. Y escuche esto. Aquel que se le había revelado Cristo, que había dicho, tú eres el maestro, el hijo del Dios viviente. Ahora cuando Jesús le dice, es necesario de que yo vaya a Jerusalén y sufra. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti. Te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Jesús se tenía claro y sabía lo que vino a hacer a este mundo. Y que iba a sufrir. Pero también que moriría, pero que resucitaría al tercer día. Y ahí estaba la victoria de Dios a través de Cristo. A Cristo se le había revelado a Pedro, pero cuando le dijo que iba a sufrir, que se iría, te presentas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde tu punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que ¿qué? Abandonar o cargar abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. ¿Quieren seguir a Jesús? Por eso nosotros cuando llegamos primeramente al Evangelio, lo primero que nos dice, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a sanar, te va a restaurar, pero no nos hablan de un proceso. Y en el proceso vamos a sufrir. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En estos momentos Pedro no tiene la confianza que iba a morir, iba a resucitar y estaría con él todos los días, que así como estuvo con él todos los días, también en el Espíritu estaría con él todos los días hasta el fin del mundo. Él les dijo, la paz os doy, la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Nuestras demandas, hermanos, es negarse a sí mismo. Pedro, deja tu manera egoísta de vivir, deja de pensar en ti y piensa en lo que Dios tiene para ti. Deja tu pensamiento humano y adquiere un pensamiento espiritual a través de lo que Dios tiene con nosotros, para nosotros, en un futuro. No pienses o no sufras por tu pasado. No pienses y no sufras por tu presente. Piensa y avanza hacia un futuro en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, tengo por cierto, y es dejando las cosas que quedan atrás, y prosigo
al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Prosigo, avanza, que aunque estés sufriendo, aunque estés pasando momentos de aflicción, momentos difíciles, lo que estés viviendo, avanza, avanza, sigue, porque te espera un supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aunque la higuera no dé fruto, aunque no hayan bueyes ganados en tu corral, con todo eso yo me alegraré en Jehová. Alégrate por lo que Él tiene para nosotros. Amén. Tomar su cruz. El usted tomar su cruz tiene un solo destino. Jesús sufrió, padeció, porque en aquellos tiempos el tomar la cruz demandaba sufrimiento. Por eso usted vio todo lo que Él sufrió, hermano. El peso de la cruz y todo lo que vivió desde donde Él llevó, desde el inicio hasta su final. Sufrimiento. Tomar su cruz, ¿qué nos demanda? Diga conmigo, tiene un destino. El usted tomar su cruz tiene un destino. ¿Cuál es ese destino? La muerte. Muera al viejo hombre, muera al pecado, a las cosas que no le son de agrado al Señor. Isaías capítulo 53, 7 dice que angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dígale a su hermano, el sufrimiento hace parte del paquete que Dios tiene para nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fue algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Jesús se humilló en la cruz, pero fue exaltado a un lugar de máximo honor. Cuando tú te humillas, dice la Biblia que serás exaltado, mas el que se exalta será humillado.